Estamos en época de libros. Siempre deberíamos estar en momentos para poder sentarnos y leer un buen libro, pero siempre hay un escenario que a todos nos parece maravilloso y es la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que está cumpliendo ya 35 años. Pasa rápido el tiempo y se mantiene su calidad y cada día es más exitosa. Todo a juzgar por la cantidad de visitantes que tiene todos los años batiendo récords, y esa es una muy buena noticia. Y hablando de libros, se está presentando un libro que tiene un testimonio y una historia de vida que es bien interesante. El título del libro es Cáncer, un regalo mal empacado, y pretende por lo menos contar una historia de cómo se transforma lo que significa el temor, la adversidad en esperanza. La autora del libro es Lina Hinestrosa, es coach, es directora de una agencia de relaciones públicas y de una fundación que busca generar conciencia para la detección temprana del cáncer de mama. Estamos a esta hora con nuestros amigos en todas las estaciones de Blue en Colombia y en el mundo, y en nuestras plataformas de video, en YouTube y en Facebook. Lina Hinestrosa, la autora de este libro, Cáncer, un regalo mal empacado. Hola Lina, bienvenida a Blue Radio, gracias por estar con nosotros. Hola Ricardo, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Muy feliz de estar acá. Primero quisiera preguntarle por el título del libro. ¿Por qué cree usted que el cáncer es un regalo? ¿Y por qué cree que está mal empacado el cáncer? Así es un regalo, pero primero te voy a decir por qué me parece que está mal empacado, porque es una palabra que la tenemos asociada con los peores adjetivos, con dolor, con sufrimiento, con angustia, con desesperanza y con muerte. Entonces cuando recibimos los pacientes un diagnóstico de cáncer, cuando lo recibimos no solamente el paciente, sino también su entorno, porque cuando una persona tiene cáncer, su familia y todos los que lo aman también, entonces es una noticia que nos abruma y que podemos sentir que es lo peor que nos ha pasado en la vida. Pero a la medida que vamos descubriendo cómo esta enfermedad te empieza a transformar, cuando empiezas a aceptarla, cómo te empiezan a llegar unas manifestaciones de amor que nunca antes habían pasado, cómo empiezas a darte cuenta dónde está lo verdaderamente importante y replanteas tu vida futuro, te das cuenta que es un regalo. Porque después de tener cáncer, las personas no volvemos a hacer lo mismo que éramos antes. Antes de hablar del desarrollo del libro, Lina, quisiera que nos contara su historia, que seguramente está muy retratada en el libro. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Cómo es su historia con el cáncer? Sí, yo tenía una relación muy cercana con esta enfermedad durante toda la vida, porque mis primas, mi papá, mis hermanas, mis familiares habían tenido cáncer previamente, alguna había muerto de eso, pero nunca había sido paciente. Cuando ya lo vivo como paciente, en el 2013 fui diagnosticada con cáncer de mama y tengo que vivir todo el proceso de quimioterapias, de cirugías, de todo lo que se tiene que enfrentar pues propio a una enfermedad como esta. Empiezo a darme cuenta que la mirada del cáncer ya desde paciente es diferente. Es por eso que creo la Fundación Alma Rosa, y que lo que busco es no solamente generar conciencia para que muchas mujeres puedan llegar a tiempo, como yo, a esta enfermedad que es la primera causa de muerte de mujeres en el mundo, sino que esas personas también puedan llegar a transformar su vida y puedan vivir de una manera distinta, una manera mucho más amorosa y con mucho más sentido de ahí en adelante. Sí. ¿Cómo narra usted, Lina, en esos 17 capítulos del libro todo el proceso? Y sobre todo, ¿cómo convencer a quienes, hemos crecido con la idea de que la palabra cáncer, como usted decía, es sinónimo de muerte, sinónimo de todo lo malo? ¿Cómo se da esa transformación para, obviamente es una dificultad, obviamente es una adversidad seria, pero cómo se puede dar esa transformación hacia verlo desde el lado positivo, hacia cómo se transforman cosas en la vida de uno cuando aparece una enfermedad como el cáncer? Así es, mira que en la vida cualquier situación, por oscura que sea, tiene un ratito de luz. Y la propuesta que yo hago ahí es cómo yo empecé a obtener herramientas, no sola. Yo tuve muchas personas, muchos guías que me iluminaron en este camino. Walter Rizzo, que es uno de ellos, que escribió el prólogo, Papá Jaime, me formé como coach. He hecho muchas cosas para poder encontrar una forma de manejar esto con menos angustia. Y de hecho yo lo viví en medio de ese dolor y en medio de ese tsunami emocional que es, porque no sería real decir que es algo fácil, pero si uno tiene la capacidad de cambiar esa mirada, puede encontrar aún en medio del dolor la oportunidad de ver
cosas muy bonitas. Como decía Buda, el dolor es inevitable, pero sufrir es opcional. Y cuando uno elige no sufrir, sino aprender de él, empieza a capitalizar todas las cosas que van llegando y puede hacer de ellos a futuro un proceso muy valioso, incluso para quienes tienen que trascender, porque he podido tener la fortuna de acompañar a muchas personas que han vivido el cáncer y he podido ser testigo de su despertar, de cómo cambian la mirada de la vida si siguen viviendo y cómo también cambian la mirada de su final si tiene que ser el momento de despedirse. Claro, Lina, ¿y cómo es esa parte de la historia? Porque cuando hay un final feliz como el suyo, de la historia quiero decir, el cáncer desaparece y la vida continúa, ¿cómo se llega a una situación límite como es la muerte? Usted dice la trascendencia de las personas. ¿Cómo se hace para verle algo positivo a ese escenario? ¿O cómo llevar un mensaje en medio de ese escenario después de haber soportado, como usualmente es en el cáncer, con su tratamiento tan difícil por los dolores y por todas las invasiones quirúrgicas y médicas? Total, incluso ahí en el libro hay un capítulo que se llama Mónica, que también habla de Laura, una paciente que fue diagnosticada a tiempo, hicimos todo el acompañamiento, se convirtió en vocera de nuestra fundación, estaba supuestamente sana y el cáncer vuelve donde ella, ya en una etapa en que definitivamente ella sabía que iba a trascender. Entonces digamos que aunque se vuelven a vivir esas etapas del duelo, que yo también las narro en el libro, se llega a un momento donde ya se acepta y se acepta que es el momento de despedirse y se empieza a capitalizar y a hacer de esos días unos días bonitos, unos días para dejar huella, unos días para sanar, para perdonar. En el caso de Laura, que tenía una niña chiquita que la atormentaban mucho las cosas con su niña, ella empezó a ir cerrando puertas de una manera tan amorosa que logramos que incluso en su despedida, en su misa de despedida, fuera ella quien hablara por medio de una carta muy bonita que nos hizo reír, que nos hizo llorar, pero que nos dejó a todos muy tranquilos, dándonos cuenta que Laura estaba lista, que Laura ya había hecho su proceso de cierre, que ya se había dado cuenta desde el amor que era su oportunidad de trascender. Y eso no solamente le facilitó la vida a Laura, sino que a todos los que estábamos alrededor nos permitió hacer esa lección de desapego de una manera mucho más sensata, mucho más humana y sobre todo más real y desde el corazón. Entonces eso es posible, eso es difícil, pero es posible y es una manera que permite que la vida se le pueda honrar, aun cuando se sepa que ya lleva llegando el final. ¿Cuánto tiempo puede demorarse una persona en estar lista, en prepararse para el escenario que sea, eventualmente salir adelante y seguir viviendo, o en trascender? Eso, ¿qué tan complejo es? ¿Qué tantos pasos deben darse, por ejemplo, en el caso de Laura, con una angustia infinita por tener que dejar forzosamente a su niña porque sabía que iba a morir? ¿Cuántos pasos deben darse para lograr soltar? Que es tal vez uno de esos grandes líos para quienes tienen una enfermedad catastrófica, incurable, terminal, y que saben que tienen grandes temas pendientes en la vida. Claro. Hay unas etapas del duelo, que yo, como te decía, las narro en el libro, que de entrada es la negación, después sigue la ira o la rabia, después sigue la tristeza, la depresión, y después sigue la aceptación, ¿cierto? En la medida que uno vaya avanzando en esas etapas, que es imposible determinar un tiempo específico porque depende mucho del estado emocional de las personas, y no solamente de las personas, sino también de su entorno. Muchas veces cuando estamos afuera sentimos que una manifestación de amor es no permitirle a la persona expresar lo que está sintiendo y decir, por ejemplo, cuando yo no era paciente y tenía esas personas cercanas que tenían un cáncer y se me acercaban y me decían, Lina, yo tengo miedo a morir, yo les decía, no vas a pensar en eso, no te vas a morir, aquí te necesitamos, vas a poner de tu parte, vamos para adelante, cancelado, vamos a seguir adelante. Y eso no me permitía a mí estar cerrando ese capítulo y expresando por qué tenía miedo a morir. Cuando yo fui paciente y entendí que esa era la manera por eso pude acompañar tanto a Laura, y ella me decía, Lina, tengo miedo a morir. ¿Miedo de qué? Tengo miedo de que a María no la peinen bien, porque es muy despelucadita. Entonces yo le decía, ¿pero qué te da miedo? Me da miedo que no la peinen bien, me da miedo que el colegio tal cosa. Ella me empezó a decir como todas esas cosas, y en la medida que uno le va permitiendo a las personas expresar sus miedos y le va demostrando que uno, sí, claro, que cuando uno se vaya va a dejar cosas que desde el corazón van a generar vacíos,
pero que uno tampoco va a dejar a la gente desamparada, que uno puede ir cerrando ciertas puertas, eso es una gran ayuda. Entonces yo creo que saber escuchar y saber acompañar a las personas en ese cierre de vida, donde tienen que ir dejando cosas claras, donde tienen que ir dejando cuentas, en todo sentido, cuentas emocionales, cuentas materiales, es ir dando pasos. Entonces, por eso nos preocupamos también que en el libro no solamente se le hable al paciente, sino a ese entorno, a esos cuidadores, a esos acompañantes, porque a veces somos nosotros quienes desde la desinformación y desde el amor no estamos permitiendo que las personas vayan haciendo su camino como debe ser. Lina, ¿hace cuánto tiempo usted fue declarada libre de cáncer? Yo fui diagnosticada hace 9 años, hace 5 años me dijeron que ya estaba en remisión, pero termino a los 10 años mi tratamiento, el que continúa en este momento, donde ya seguramente me van a declarar 100% sano. Sí, es una década de prueba, una década en la que siempre está latente la posibilidad del regreso del cangrejo, del que no hay que tenerle miedo, pero sí utilizarlo para potenciar la vida, en uno o en otro sentido, a cara o cruz. Muchas veces aquí todo es 50-50, de acuerdo al avance de la enfermedad, hacia continuar la vida con unas enseñanzas o hacia trascender, como dice usted. Lina Hinestrosa, gracias por haber estado con nosotros. Tal vez una última pregunta. ¿Cómo se enlaza el libro con la fundación que usted lidera, con Alma Rosa? ¿Cómo se va a vincular las utilidades por la venta del libro a la fundación? Claro, el libro nace desde la fundación porque pues, yo soy su fundadora, pero además me nutro de muchas historias de muchas pacientes que han pasado por allí. Esto no es un libro solo para cáncer de mama, para cualquier tipo de cáncer. Y los recursos, todo, el 100% de las utilidades del libro van para la fundación, para nosotros seguir con este mensaje de vida, acompañando a pacientes que tienen la enfermedad y por supuesto generando conciencia para que muchas mujeres lleguen a tiempo como yo. Lina, gracias y muchos éxitos. Gracias a ti, Ricardo. Gracias a ustedes en la Blue. Blue, la alternativa.